Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano y resumido. Sí, ya había tiempo sin Script Time, ¿no es cierto? Bueno, los que escuchen esto no lo van a notar, pero bueno. La idea del episodio de hoy es tratar sobre un tema un tanto desagradable, normalmente ignorado y sobre todo para los principiantes totalmente desconocido. Y es el tiempo de vida del software. Normalmente estamos acostumbrados a hacer analogías con el mundo real y me dirán, che, pero el software también está en el mundo real. Para eso puedes escuchar un podcast que habíamos hecho hace bastante tiempo debatiendo si el software realmente existió o no acá en CodeTime, lo cual en realidad fue más bien una charla amena y ir a pensar un poco al respecto, entre otras cosas. Pero recomiendo buscar ahí en el historial de CodeTime hace mucho tiempo. Se había hecho un podcast sobre si el software existe o no. Aún así, supongamos que existe o tiene al menos un efecto en nuestra realidad y funciona. ¿Sí? Ahora, normalmente hacemos analogías con cosas mecánicas, con la producción de, por ejemplo, automóviles, con fábricas, y nos encanta hacer analogías con la electricidad electrónica y cosas que ya conocemos. El problema del software es que en muchos aspectos no cumple con esas características en particular. Y es una de las cosas que lo hace tan complicado. Es un punto medio entre un modelo matemático y, por ejemplo, un circuito electrónico. No es un circuito electrónico, aunque tiene cierta lógica al respecto, y tampoco es algo 100% matemático. Y acá es donde las personas que estudian el SC me van a querer matar, pero tiene su toque artístico y su toque científico, es una mezcla. Y una de las cosas que uno piensa, sobre todo si va al lado, por ejemplo, de la mecánica o de mecanismos, es justamente cuánto duran las cosas, porque normalmente todo tiene un tiempo de vida útil. El software, ¿qué tiempo de vida útil tiene? Y en realidad es bastante impreciso eso, ya que un programa puede vivir por 50 años o un programa puede vivir por cero tiempo. Dígase, nunca funcionó, nunca se lo ejecutó, hay un desarrollo entero y se lo tira a la basura. Y básicamente quizás quede en algún repositorio de alguien diciendo, uy, cierto que ya hace 30 años hice esto y nunca lo terminé. O hace 30 años hice esto, lo terminé y nunca lo usé. Bastante común, por cierto. Sobre todo el primero de nunca lo terminé. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el tema del podcast del día de hoy? Bueno, vamos a hablar sobre algo un poco desagradable, la muerte. Y en este caso la muerte del software. Lo cual no empiezo a decir de que ahora ya no se va a programar más y que las inteligencias artificiales van a reemplazar al programador, aunque en algunos casos no le sería tan complicado debido a que no le dejan un gran desafío, dependiendo de lo que definamos como programador obviamente. Ahora bien, nuevamente nos hacemos la pregunta de cuánto va a vivir un programa, cuánto vive nuestro código, cuánto tiempo va a durar. Y acá la respuesta va a ser, depende a qué nos estemos refiriendo, si al código que nosotros escribimos en particular o al programa en su totalidad. Si la respuesta es hacia todo el programa, tendría que decir de que, y depende de qué tan bueno seamos vendiéndolo, depende de qué tan útil sea y depende de qué tanto se ayorne el programa. Un programa puede ir actualizándose a lo largo del tiempo, ir mejorando, ir teniendo cambios y sobrevivir a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, sistemas operativos. A lo cual ya algunos saltarán y me dirán, pero momento, muchas veces muchos de los componentes de los sistemas operativos fueron reescritos desde cero. Justamente ese es el punto más interesante, el punto de en cuánto dura el código en particular. No todo el programa puede ir avanzando a lo largo del tiempo e irse modificando distintos componentes para que sea útil. El clásico ejemplo es una computadora más bien. O sea, en el mundo real el ejemplo sería una computadora y que uno dice, bueno, al principio tenía poca RAM, así que le puse más RAM. Y como eran incompatibles, le saqué la RAM y le puse una RAM nueva. Y luego le cambié el disco rígido por un disco de estado sólido. Luego quise cambiar el procesador, pero ya eran incompatibles con esta placa madre, así que compré una placa madre nueva y un procesador nuevo. Y ya que estamos, bueno, como le puse todo esto, le pongo una gráfica. Pero para eso necesito una fuente de alimentación nueva. Y después el gabinete me estaba quedando chico, o ya estaba un poco viejo, y lo cambié.
Después de hacer un conteo, nos podemos dar cuenta que lo único que le quedó de la original son 3 tornillos. Y ahí uno donde se puede hacer la pregunta filosófica, ¿es esta acaso la misma computadora que yo tenía en aquel tiempo? ¿O ahora es una nueva computadora debido a que se le han reemplazado tantas partes que prácticamente no queda nada de la original? Y mucho menos su software. El sistema operativo fue cambiado. Definitivamente. Ahora bien, en el software pasa algo muy parecido. En sí la computadora podríamos decir que sobrevive a todo este tiempo. No voy a entrar en esa discusión filosófica que acabo de mencionar. Vamos a suponer de que es lo mismo, ¿sí? Porque en sí cumpliría la misma funcionalidad. Ahora, los componentes internos no así, no sobrevivieron. Y ahí es donde está la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el código? Y eso es muy dependiente. ¿Y dependiente de qué me dirán? De las buenas o malas prácticas que se hayan llevado, de lo bien que funcione, para lo cual esté pensado también, porque si está pensado para funcionar en un dispositivo con hardware escueto, en una arquitectura en particular, y muy probablemente mucho cambio no se le va a hacer, porque va a cumplir una funcionalidad y no se le va a actualizar. Ahora, si el software está pensado a tener alguna actualización, lo cual prácticamente cualquier software serio hoy en día está pensado para eventualmente ser actualizado, ahí nos planteamos ante el gran desafío de mantenernos al día en este bello mundo cambiante. Y además darnos cuenta de que generalmente cuando trabajamos, sobre todo en la parte práctica, porque en la teoría todo es muy lindo, pero en la práctica nos damos cuenta de que algunas cosas no funcionan tanto como en la teoría, y es que solemos cometer errores, y no me refiero a bugs, me refiero a, che, todo este código que me tomó 30.000 líneas, código bastante chiquito, pero supongamos 30.000 líneas, lo podría haber escrito con 10.000 líneas. Iba a funcionar igual de bien, iba a ser más fácil de entenderse. Y acá es donde entra el proceso de refactoring. Y es donde también entra el proceso sentimental. Es gracioso decir esto, ya que en general se hace referencia de no, los programadores son entes que no saben socializar, no sienten amor por nada salvo por su computadora. Permítame discrepar, me parece una idiotez eso, pero bueno. Lo podemos discutir si quiere tener un code time al respecto. Se acepta la incorporación de gente que diga, no, yo pienso esto. Creo que sería una charla muy interesante. Pero bueno, sacando esa parte de lado, hay una cosa importante en todo esto y es esa misma. El software va a morir, mejor dicho, el código va a morir. Uno puede escribir una funcionalidad y el problema que uno tiene como ser humano es que uno le toma cariño, sobre todo porque lo hizo uno. Generalmente si eso de esos primeros proyectos, va a decir, pero yo no voy a cambiar, o sea, funciona bien, hace lo que tiene que hacer, el código es inentendible, pero hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué voy a sacar mi funcionalidad que me tomó tanto tiempo escribir? Miran, ¿por qué tanto tiempo? Acabamos de decir de que una persona que recién está empezando le va a tomar obviamente todo más tiempo, no tiene tanta experiencia. Y eso es el problema, uno le toma apego a las cosas. Esto que acabo de mencionar es algo muy común en lo que es la escritura. Me refiero en autoría de libros o cosas así. Uno le tiene cierto apego y está como no... Yo sé que si lo edito puedo sacarle esto porque la verdad no le agrega nada a la historia. Y hay un dicho que me ha gustado mucho al respecto, lo que no agrega, quita. Entonces, uno piensa que cuanto más se escribe, mejor es el programa o cuanto más se escribe, mejor es la novela. Y la respuesta tristemente es, no es así. Cuanto más se escribe muchas veces peor. Es el clásico ejemplo de cuando uno intenta explicarse a sí mismo ante algo y uno se hunde más y más y más en cada iteración de intentar explicarse, hasta el punto que dicen, ya está, basta, te hundiste suficiente. Ya hasta me dio lástima. Uno al principio lo atacaban con ira y ahora ya hasta le tienen compasión diciendo, basta, basta, ya te hundiste. No sigas. Ya es suficiente. Ya tenés material suficiente para hundirte. Y eso mismo pasa con el software también, de que uno dice, no, pero es mi función, y yo sé que funciona, y sé que la podría ser más eficiente, y yo sé que podría tomar 10 veces menos líneas de código y sería mucho más clara, más fácil de mantener y todo. Pero es mi código. Y ante eso, no voy a decir la palabra que se me viene en mente, pero voy a decir que me parece una tontería.
Lo cual no significa que hay que tirar a la basura todo el código cada 15 segundos. No me malinterprete. Lo que significa es que hay que analizar el código y ver si realmente algo puede ser cambiado. Y acá es donde entra el proceso de refactoring y un pequeño proceso de desapego ante lo que uno hace. Algunos me podrán decir también, yo nunca experimenté ese apego por el código. Para mí es código y ya está, y esta basura yo lo voy a cambiar todas las veces que sea necesaria. Esa postura tampoco me parece tan buena, por el hecho de que prácticamente implica poca responsabilidad. Uno no siente una sensación de hacer algo bien con ese programa. Yo voy a hacer las cosas que más o menos funcionen y así van a salir también. Generalmente eso implica comprar problemas para el futuro. O sea, soluciono cosas ahora a cambio de una gran deuda a futuro. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Lo ideal sería, uno, resolver el problema y tratar de minimizar el impacto futuro. O de última, que el impacto futuro sea positivo. Y ahí es donde uno diría, está bien, la solución es escribir un código limpio, perfecto y que no tenga problemas. Mi problema con eso es que somos seres humanos y no podemos hacer eso. Siempre vamos a cometer errores y muchas veces vamos a descubrir formas nuevas de hacerlo porque estamos en un proceso de aprendizaje constante. Si la programación fuese algo tan simple de leer un libro, memorizárselo, seguir esas reglas metodológicamente y iterar lo que yo 150 veces y ya encontramos la solución al problema definitivo y nunca más va a necesitar arreglo, sería fácil. Pero lamentablemente no es tan fácil. Es un proceso constante, muchas veces lento, muchas veces difícil, aunque eso es muy subjetivo, puede ser altamente complejo, dependiendo obviamente de la persona y lo que uno esté haciendo, y que está dado a justamente cambios de opinión. Al principio uno puede, sobre todo cuando comienza, decir, bueno, vamos a utilizar todas funciones, porque lo único que sé usar son funciones, y de repente conocemos la programación orientada a objetos, ahora voy a hacer todo con objetos, y todo lo que era funciones ahora lo meto en objetos, y todos son objetos, y todo es maravilloso, y objeto, y objeto, y objeto, y objeto, y luego descubre la programación declarativa y se da cuenta de que, che, hay cosas que podían ser más fáciles. Che, hay cosas que quedan súper claras y sencillas si las estructuro bien. Y ahí es donde uno aplica el concepto de refactor. Dígase, reescribir cosas, reacomodar cosas. Se da cuenta que esta variable no tiene un nombre adecuado y la cambia para que represente lo que tiene que hacer. O una función tiene un nombre y luego cambiamos lo que hace la función. Y ya vemos que el nombre no se corresponde con lo que dice la función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y cambiar el nombre a la función. Si antes, por ejemplo, la función era fetch data and save, que lo que hacía obtener los datos y guardarlos, pero ahora ya no es necesaria la parte de guardarlos, o ya no es necesaria la parte de obtener datos, no tiene sentido hacer fetch data and save. Si por ejemplo lo único que hace ahora es guardar porque ya toda la información está cacheada, bueno, lo que hacemos simplemente es cambiar el nombre a save, guardar. Es lo único que vamos a hacer, guardar. Es un cambio. Y uno me dirá, che, pero no me cuesta mucho hacer ese cambio. Es fácil cuando el cambio es de nombre, pero muchas veces los cambios son de funcionalidad. Y decir, che, esto ya es tan confuso, tan complejo, que ni siquiera yo lo puedo entender con mucha facilidad. Y uno se da cuenta de que también esto quizás lo podría hacer más genérico, más sencillo, mucho más corto y más entendible para cualquier ser humano. Y bueno, uno aplica ese refactor. Y acá es donde es importante tener un poco de ese desapego. O sea, el ser responsable de lo que uno hace y tener un poco de cariño a lo que uno hace es muy bueno porque lo incentiva a uno a hacer algo mejor. Y al mismo tiempo, tener la conciencia suficiente de decir, lo que no agrega, quita. O sea, lo que no me simplifica el trabajo lo complica. También, como el viejo ha dicho, mucho ayuda al que no estorba. Exactamente. Si tenemos una función que no la usamos más, borrémosla. Y no, mira, pero quizás en el futuro la podría llegar a usar. Sí, o puede que no. Y si somos sensatos, usaríamos un sistema de control de versiones. Y adivinen qué ventaja tenemos, justamente, poder ver el historial. Así que en tal caso, podemos borrar la función. Y si me dijeran, ¿y qué pasa si la quiero recuperar? Usamos el sistema de control de versiones, vemos lo que había en la versión anterior, copiamos la función y la traemos al presente. No hay ningún problema con eso. Pero mientras tanto, evitamos tener una función que no sirve para nada. Miren, che, sí, bueno, la función sí sirve. Es ser muy quisquilloso eso. La función sirve, pero no le damos uso. Es lo mismo que no sirva. Es inútil. Para nosotros es inútil. Y es como quien diría,
la basura de uno es el tesoro de otro. Para otra persona puede ser muy útil, para mí no. Entonces, uno que hace, desecha, cambia, tira, rehace. Todo un componente al cual le dedicamos 6 meses, un año después podemos decir, che, la verdad que podría rehacerlo y me tomaría un mes hacerlo. Y nos tomamos ese mes y lo rehacemos y funciona mejor, o funciona igual, o funciona peor, depende del caso. Pero puede que el código sea más limpio. Y la idea es que si uno toma esas decisiones para hacer algo mejor, no para hacer algo peor. Y de última le va cambiando componentes. Y esta clase ya no la necesitamos más afuera. Y esto que lo hacemos con clases, ahora voy a hacer con algunas funciones. Y esto que lo hacemos así, lo vamos a hacer así. Y esto que tenía estas funcionalidades, vamos a dividirlo así para hacerlo genérico. Para poder, para poder conectar distintos componentes de una forma más sencilla. Para permitir el uso de plugins. Para lo que sea. Y lo que nos lleva nuevamente a la cuestión. Nuestro código va a morir. Y puede ser más pronto que tarde. Generalmente suele serlo. Y pasa que uno termina de escribir todo un proyecto y es maravilloso. Y después ve el código y dice, ok, ya ahora que lo tengo todo más o menos armado, creo que lo rearmaría algunas cosas. Entonces uno se sienta y hace refactor. O sea, se da cuenta de que en vez de tener todo en un solo archivo, lo podemos dividir en varios archivos más pequeños y más genéricos. Y después dice, esa funcionalidad en vez de hacerlo así podría cambiar. En vez de hacerlo con esta librería lo podría cambiar o agregar una fachada a todo esto. Y así empieza uno a cambiar y a cambiar y a cambiar y cuando uno se da cuenta no queda nada del original. El código original murió. No existe más. Ya está. Miren, bueno, si existe en Git. Bueno, está bien, sí. Está en el sistema de control de versiones. Le gusta usar las cosas en mi contra, ¿no? Pero hay que entender eso y es importante ser responsable de lo que uno escribe y al mismo tiempo entender de que puede que viva poco. Y aunque suene ridículo, sobre todo cuando uno empieza, le tiene un apego tan grande a lo que uno escribe, pero lo escribí yo. Y uno dice, sí, pero lo escribiste vos y esta función tiene 150 líneas, es ineficiente, falla en algunos casos. Y yo te podría escribir una versión que funciona bien y tiene 4 líneas. Lo cual, al haber llegado a esa forma de pensar de que me puede tomar 4 líneas, no estoy diciendo voy a poner punto y coma y voy a escribir todo en una sola línea. No, no. Literalmente la lógica de la función puede ser mucho más simple, con mucho menos condicionales, porque nos damos cuenta de que todo ese cálculo complejo de que tomaba un montón de líneas, de repente es, che, pero vos lo que estás queriendo buscar en realidad es una condición mucho más sencilla, que ya te garantiza lo que vos necesitas. Y uno hace ese refactor y queda todo mucho más chico. Y esa es la idea. Y acá no es apuntar a que todo sea más chico, más chico, más chico, porque si haces algo chico que no es entendible, no sirve. Entonces uno lo que tiene que hacer es eso, ir encontrando una forma lo más adecuada posible, lo cual lleva a que puede que dentro de 15 días, digamos, creo que encontré una mejor manera. Y algunos me dirán, esto me lleva a un proceso eterno de refactor. Justamente, se utilizó una palabra correcta en esa expresión, proceso. El refactor no es algo que se hace una vez. Para los que crean que se hace una sola vez, lo siento. La experiencia por lo menos me ha indicado lo contrario. Es algo que se hace constantemente. No es algo con lo cual uno se debe obsesionar, hay que tener un límite. De hecho, el tema de refactoring es un tema pendiente del podcast. Pero bueno, vamos un paso a la vez, ¿no? Pero la idea del refactor es esa. De a poco ir cambiando cosas. Darnos cuenta de esta funcionalidad no la necesitamos más, fuera. Esto se puede hacer diferente y más sencillo, lo cambiamos. Esto ya está sencillo y si lo cambiamos se hace más complejo, no tocamos nada. Esto no funciona, se arregla. Y así. No es el viejo dicho si funciona no lo toques por el hecho que dejaríamos cosas ineficientes andando o cosas que con el tiempo se irían deprecando. No nos interesa usar cosas que van a quedar obsoletas, nos interesa actualizarlas. Y ahí es donde el apego al software puede ser un problema. Porque es tu creación, es tu criaturita, es tu monstruo. Uno lo quiere, pero también tiene que aprender a que no es un ser humano y ese monstruo va a cambiar. Probablemente se convierte en un monstruo mucho más grande. Entra el proceso de la entropía y ¡wow! Es incontrolable. Bueno, ese es otro detalle. Pero ahí es donde está la cuestión. Uno tiene que entender de que el software va a morir. Puede que no todo el programa, pero sí buena parte del programa. Y es básicamente lo que le pasa al ser humano. El ser humano no es el mismo hoy a lo que era antes. Uno puede decir, lo digo yo en mi caso, 25 años. En el pasado las cosas las veía de una forma y hoy en día las veo diferente. Sin ir más lejos, vamos al podcast.
Uno puede escuchar lo que decía al principio y lo que digo ahora y algunas cosas decir, che, no, un poco contradictorio en algunas cuestiones. Y la respuesta es, muy probablemente, sí. Por una razón simple, cambié de opinión. En base a experiencia, cosas que he estudiado, cosas que he aprendido, he cambiado de opinión. Y puede que la versión original sea la correcta y la de ahora no. O puede que la versión original sea incorrecta o más incorrecta y la versión actual sea más correcta. Ya me esté acercando un poco más a una mejor manera. Yo quiero creer de que uno va mejorando con el tiempo y uno puede cometer errores en el proceso. No es todo progresivo hacia un futuro mejor. Hay momentos donde uno pega una especie de regresión y como que habíamos llegado a un punto bueno y de repente cae y no tiene tan buenos resultados y se da cuenta, ups, quizás por este lado no estaba bueno seguir y mejor cambiemos a otra metodología o probemos distintas cosas. Ahí donde ir probando cosas ayuda. Y uno se va dando cuenta de, bueno, por este lado ya aprendí que no me sirve. Y después uno puede decir, y volviendo por ese lado, che, ahora me sirvió, ¿qué pasó? Algo cambió. Sí, la perspectiva que tenemos al respecto. Ahí es donde muchos dirán, no, que yo probé con la programación funcional y no entendí nada. Es difícil, no sirve. O yo probé programar con Java y no entendí nada, así que me quedé con JavaScript o con Python. Nuevamente, JavaScript no tiene nada que ver con Java. No son lo mismo. Históricamente podemos hacer alguna que otra comparación, etcétera, no importa, pero no son el mismo lenguaje. Hasta el día de hoy hay gente que no lo entiende. Bueno, también aseguran que HTML es un lenguaje de programación. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, uno puede decir al principio, por ejemplo, yo probé con Java y no entendí nada, o yo probé con C y no entendí nada, yo probé con C Sharp y era difícil, lo que sea, yo probé con Swift y es un lenguaje muy difícil, no sirve, voy a seguir con el futuro que es JavaScript o con Python. Y después, ya habiendo madurado y habiendo entendido un montón de cosas, uno vuelve y dice, a ver, hey, ahora lo entendí, che, no era tan difícil, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que antes me costara tanto? Claro, uno cambió. Así mismo va a pasar con el software. El código de uno va a morir, el código de uno tristemente va a cambiar para algunos. A mí me pone contento eso, significa hay más trabajo y se aprende en el proceso. Y eso está muy bueno. Y ahí es donde llegamos al ejemplo que dábamos al principio. Uno mira, che, los sistemas operativos de hoy en día no han cambiado tanto que prácticamente no queda nada del original. Muy probablemente sí. Y eso no es un problema, el sistema operativo sigue existiendo. Y muchos sistemas siguen existiendo. Lo que ha cambiado es todo su contenido. Y es como esa computadora que comentamos también, la cual le cambiamos todos los componentes y nos damos cuenta que ya no nos quedaba nada del original. Ahora la funcionalidad que le sacamos es la misma o aún más debería de ser. Eso mismo pasa con el software. No tengan ese apego ridículo. Lo digo sobre todo a las personas que están empezando. Yo sé lo que se siente. Uno lo siente como, ah, no, pero así está bien. No. O sea, piensen en mejorar eso. Se van a dar cuenta de que cometieron errores y que perdieron tiempo. Miran, me tomó 6 meses y ahora me tomó 5 días. ¿Qué pasó? Que aprendiste. Simplemente. Eso es una buena señal. Que aprendiste. Si pudiste hacer lo mismo que antes tomaba 6 meses en 5 días, es porque claramente algo aprendiste. Y si, obviamente suponiendo que está haciendo lo mismo y que funciona bien. Y probablemente uno se dé cuenta que, che, ahora lo escribí mejor. Y ahora es más cortito y más entendible. Al menos ese debería ser el progreso de un programador. No siempre es así, pero a lo que uno debería de apuntar al menos. Ese es el objetivo. Ahora bien, espero que les haya gustado este episodio. Un poco larguito. Los scripts también ya no son tan cortos como eran antes. Lo siento. Vamos a ver cómo se regula eso. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, consulta o alguna opinión al respecto, es muy bien recibida. He visto que ScriptTime dentro de todo ha tenido comentarios de vez en cuando. Eso fue lindo. Y han compartido experiencias. Y después encuentro varios de esos, los podré recopilar y hacer en podcast y leerlos. Probablemente nunca voten responde. Si les gusta la idea me lo pueden comentar. Y si no, bueno, lo dejaremos de lado. Es una idea que propongo, nada más. Ahora bien, ya sin mucho más, con esto me despido. Les recuerdo que en la descripción están los medios de contacto, etc. Y será hasta la próxima.